Vamos a leer, queridos hermanos y queridas hermanas, en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Gloria a Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a empezar del versículo 19 hasta donde Dios nos guíe. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo es el Señor de la gloria. Primer libro de Samuel, capítulo 17, del verso 19 hasta donde Dios nos guía. Leemos con ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo. Amén. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se levanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributo a la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al pueblo que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo las mismas respuestas de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso, y lo tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y así se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso
será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso en su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Solamente hasta aquí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Bendito Dios. Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a procurar, como dicen, a ponernos cómodos en la comunión. Aleluya. Que Gloria. nada nos distraiga, que nada nos venga a perturbar. Para lo que nos hemos reunido, ya sea aquí o en cada casa. Ya leímos la palabra que Dios nos reveló. En un pasaje tan conocido, hermanos, pero sumamente conocido. Tiene que ver con David y con Goliat. Es claro que es un capítulo bastante extenso. Leímos bastante realmente. Mas fue necesario leer esta parte hasta el punto donde Dios le dio victoria, diríamos, no solamente a David, sino que le dio victoria al pueblo de Israel. Santo es el Señor. Entonces, la palabra del Señor nos dice que en aquel tiempo, diríamos, no solamente un gigante hubo llamado Goliat, hubieron muchos gigantes. Y este fue uno de tantos que estaba al lado de los filisteos. Diríamos que Goliat era el paladín de la injusticia. Era un azote. Los filisteos, con este hombre en esas condiciones físicas y preparado desde su juventud para hacer daño al pueblo de Israel,
el pueblo de Dios se encontraba en desventaja. Y en tanto que el Señor no se estuviera manifestando como se manifestó en un punto, en un momento dado, cuando por permisión de Dios, David, que cuidaba las ovejas de su padre, sintió de ir al lugar donde estaban sus hermanos y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Mas antes de que apareciera David en escena, el pueblo de Dios no tenía ninguna victoria contra los filisteos. Santo eres, Señor. Derrota tras derrota. Derrota tras derrota. ¿Cómo podremos vencer a este gigante? Diríamos, para ellos en aquel momento era un imposible. Era un hombre fuerte, era un hombre guerrero. Y en el campo de batalla, él se presentaba, la sola estatura de aquel hombre ya intimidaba y hacía salir corriendo a todos aquellos que querían enfrentarle. Santo es el Señor de la gloria. Queridos hermanos y queridas hermanas, aunque en el campo de batalla, la palabra de Dios dice que los dos ejércitos se encontraron frente a frente. Dice también la palabra de Dios que aquel hombre gigante, aquel Goliat, él se ponía en medio de aquellos dos comandos, de aquellos dos ejércitos. Y fue ahí en esa situación, fue en ese momento, bendito sea el Dios de la gloria, donde David, el hijo de Isaí, el menor de todos los hijos de Isaí, el que en primera instancia Samuel cuando llegó para ungir no encontró, porque se hallaba trabajando. Y Dios había encomendado a Samuel que hiciera una unción, que levantara uno como rey. Y esa historia los hermanos la saben. ¿Cómo fue que sucedió? Pensaban que no había más, pero faltaba aquel que estaba marcado, que estaba ya definido por el Señor para que fuera el rey de Israel. Porque con Saúl ya no se podía más. Algo había pasado con Saúl. Bendito sea el Dios de la gloria. El Señor se había apartado de Saúl. Santo es el Señor. Querido hermano y querida hermana que está escuchando la palabra en este momento con la debida atención y quizás se pregunta, bueno, ¿y qué quiere decir esto? Querido hermano y querida hermana, permita a Dios que nos mantengamos siempre en la debida condición delante de la presencia de Dios y que nosotros jamás de los jamases sintamos o creamos o percibamos que estamos siendo desechados. Antes bien, estamos siendo abrazados por la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque Samuel pensó que no faltaba más, faltaba uno, el pequeño, el mismo, que se levantó una mañana y dice que dejando las ovejas que cuidaba de su padre, se fue al campo cuando salía el ejército. Y estaba el ejército dando un grito de combate y se ponía en orden de batalla una vez más. Y los filisteos preparados para arrollar al pueblo que tenía al frente. Queridos hermanos y queridas hermanas, cuántas veces en el tenebroso campo de batalla, por el desánimo, por la poca fe que podamos tener, por la tristeza que estemos viviendo, por la lucha espiritual en la que se encuentra el hermano o la hermana, en el decaimiento del buen ánimo. No ha empezado el combate y ya está diciendo, en esta voy a perder, voy a echar para atrás, voy a renunciar, no tengo fuerzas, es muy grande el enemigo, yo no puedo. Santo es el Señor de la gloria que manda la palabra en esta mañana, en esta noche para sus guerreros.
para darles fuerza, darles coraje, para que no se intimiden por la forma en la que el adversario trabaja. Bendito sea Dios, para que no vean al adversario gigante, olvidándose que el Señor es el gigante de la gloria eterna. Bendito sea Dios, y que no hay otro mayor que Él. Santo eres, Señor. Aquel gigante intimidaba al pueblo de Israel, como así también muchísimas veces intimida a muchos aquí. Los intimida. Y la persona se siente acorralada. Y mira para arriba. Es muy grande la lucha, es muy grande el gigante, es muy grande la prueba. Y entonces la pregunta sería: ¿y dónde está Dios? ¿A dónde está tu Dios? El Dios de David, ¿a dónde está? El que le dio al pueblo de Israel una gran victoria, una y otra y otra y otra, y todavía hoy por hoy nos continúa dando el Señor victoria tras victoria. Bendito sea Dios. Querido hermano y querida hermana, ¿estás esperando una victoria? Es una pregunta. ¿Estás esperando una victoria? La lucha es fuerte, el combate es a muerte. Sí, el adversario me hace la vida imposible. Pues el Señor te dice en esta noche por esta palabra: así como estuve con David, así estoy contigo también. Santo es el Dios de la gloria. ¿Sabe, hermanos y hermanas? También a veces en la lucha espiritual, esas situaciones que se dan, nosotros a veces queremos sentir y no sentimos. Queremos creer, que nosotros decíamos: quiero creer y no puedo creer. Es un conflicto interno, un combate espiritual. Es como tener algo en la mente de ofuscado, como amarrado, como atado. No sé qué me pasa, mi mente está turbada, no logro comprender. Pues en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, sea liberada tu mente por la palabra en esta hora. Gloria a Dios, gloria a Santo. Gloria a Dios. Aleluya. David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje. Por supuesto que eran las ovejas, no podía ir al campo de batalla con ovejas. Santo eres, Señor. Y entonces él llegó y corrió al ejército. Y entonces preguntó por sus hermanos: ¿dónde están? En el campo de batalla. Santo eres, Señor. Y entonces, estando él ahí en aquel momento, dice que apareció el paladín de la injusticia en medio de los dos campamentos. Vamos a tener una mente imaginaria. Santo eres, Señor. El pueblo de Israel aquí y los filisteos aquí. ¿Y sabe quién se paraba en medio de los dos ejércitos? Nada más y nada menos que Goliat. Como diciendo: este ejército es el que yo represento y me basta solo a mí para destruirlos a todos ustedes. ¿A cuántos israelitas mató Goliat? ¿A cuántos humilló? ¿A cuántos Goliat maldijo por sus dioses? ¿A cuántos? ¿Cuánta tristeza pudo haber sentido el rey Saúl escuchando a aquel hombre hablando y volviendo a su campamento y diciendo: una batalla más que perdimos? Volvían, una batalla más que perdimos, y un montón, bendito sea el Señor, de hombres guerreros que quedaban en el campo de batalla sin vida. Que en el tenebroso campo de batalla tú te mantengas con vida, porque el poderoso de la gloria no ha perdido una sola batalla y no pierde ninguna. Si tú estás en el bando correcto, tú no vas a perder batalla ninguna. Tú vas a vencer en el nombre del Señor Jesús. Entonces, volviendo al asunto de imaginarnos Goliat representando a los filisteos, pues era filisteo. Salió entre las filas de los filisteos, digamos así, como de forma impredecible. Apareció. Y entonces, apareciendo entre las filas, habló las mismas palabras. ¿Y sabe quién oyó? David, el hijo de Isaí, el que cuidaba ovejas, el que llegando ahí ya había tenido muchísimas experiencias. Tuvo David
muchos testimonios que contar, proezas que Dios le dio a David para hacer en momentos de mucha dificultad, en momentos de peligro, en momentos donde él tendría que defender lo que no era de él, de su padre, las ovejas. Y no habría de permitir ni que un león, ni que un oso y ningún otro animal llegara a tomar lo que era de su padre. Bendito sea el Dios de la gloria. Él sabía quién estaba con él. Bendito sea Dios. ¿Sabe quién está contigo, querido hermano y querida hermana? El poderoso de la gloria. Y si no lo has sentido, abre espacio en tu corazón y deje que entre Cristo, el poderoso. Bendito sea Dios. De manera, querido hermano y querida hermana, que Goliat no se estaba imaginando quién había llegado al campo de batalla. En apariencia, pequeñito. En apariencia, para él, para Goliat, desarmado. Pues Saúl quiso vestirlo de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a su mente. Pongámosle esto, pongámosle lo otro. Y David, muy sumiso, hizo según lo que el rey le mandó a hacer. Se puso todo aquello e hizo el intento de practicar con la espada, con el, diríamos así, con el escudo y otras cosas más, pero no tenía experiencia. Bendito sea Dios. La experiencia de él estaba en otros temas, en otras situaciones, en otras cosas. Él sabía que no fallaba. Gloria a Dios. Querido hermano y querida hermana, en muchos temas tú sabes que tú no fallas. Cuando tú le pides al Señor, Dios no falla. Tú no fallas. La fe de un hijo de Dios, de una hija de Dios, siempre genera resultados preciosos para la gloria del Señor. Que tu fe no falle. Que tu operar en esta vida a la luz de la palabra de Dios de frutos de victoria. Bendito sea el Dios de la gloria. Pues cuando David se presentó en el campo de batalla, no era que estaba solo, querido hermano y querida hermana. Y cuando empezó él a presentarse, es claro que uno de sus propios hermanos, cuando le vio llegar, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Eliab? Cuando vio llegar al pequeño, al último de la familia. Ahí viene. ¿Qué viene al campo de batalla solo a ver? Viene aquí, vamos a ver. Dice aquí que cuando, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y entonces continúa el gigante dentro del corazón de Eliab. Ya estaba hablando Eliab cosas que no eran ciertas. Porque el corazón de David era un corazón sincero. Era un corazón correcto. Y aunque no tuviera la estima de sus propios hermanos, él amaba a sus hermanos, pues él lo fue a buscar. Él fue a ver a sus hermanos. Bendito sea el Dios de la gloria. Y su hermano mayor abre su corazón, abre su boca y dice así: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. No era el gigante hablando en la boca de Eliab. ¿Cuántas veces el gigante, ya saben quién es, el adversario, toma la mente, la boca de uno, la boca de otro para generar un desánimo, y en este caso de su propia familia, para desanimar a quien le daría victoria, a la familia de Isaí y a la familia, toda la familia de Israel? No se estaba imaginando Eliab que aquel pequeño tenía un gigante. Bendito sea el Dios de la gloria. Estaba ahí para dar una gran victoria al pueblo de Israel. Y entonces diciendo, porque dice aquí: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, para vernos pelear contra los filisteos y contra ese gigante
Goliat que nadie lo ha podido vencer. A eso has venido solamente a ver, para que después salga corriendo, Davidcito, porque eres muy pequeño, no tienes experiencia en temas de batallas, en temas de luchas. Santo eres, Señor. La unción de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios estaba en David. Que la fuerza y la unción de Dios esté sobre tu cabeza, hermano. Gloria a Dios. David escuchó lo que salió de la boca de Eliab. Por eso, querido hermano y querida hermana, tenga mucho cuidado con lo que habla. Sea precavido con lo que habla. Tenga luz de Dios, que cuando tu boca se abra sea para edificar, para construir, para dar un aliento, y no para generar un juicio. No para generar alguna palabra y al final de la jornada después diga: estoy avergonzado, no hablé con dirección de Dios, hablé con la carne, a pura carne. Estuve manifestando, bendito sea el Dios de la gloria, como habló Eliab para su hermano, que has venido al campo solo a ver. Y David no había llegado solo a ver, había llegado para pelear y para vencer. Gloria a Dios. Santo eres. Aleluya. Bendito David escuchó, hermanos. Y entonces David le responde al hermano: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué he hecho yo ahora? Y le dice a su propio hermano: ¿no es esto mero hablar? Está hablando porque quiere hablar. Que en esto no tiene parte. La parte que aquí viene es una parte en donde el Señor se va a manifestar, y aquellos que están mirando, entre ellos el rey Saúl, se van a dar cuenta a quién estoy sirviendo. Y la historia, los hermanos la saben. Dice aquí que apartándose, bendito sea Dios, él hacia otros volvió a escuchar la misma historia. Y entonces dice la palabra del Señor que Saúl escuchó de David lo siguiente, como está escuchando en esta mañana, querido hermano, querida hermana, amigos nuestros, hermanos nuestros testimoniados, amigos que hemos visitado en estos últimos meses, en estos últimos días, donde hemos pasado momentos preciosos en santas conversaciones, hablando de temas espirituales, hablando del reino de Dios y su justicia, hablando de victorias, hablando de cómo enfrentar al adversario que es espíritu, él no tiene cuerpo. La palabra en esta hora: no desmaye el corazón de ninguno a causa del enemigo. ¿Por qué será? ¿Cómo? No entiendo. Porque dice aquí: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Quien pelea la batalla es el Señor por nosotros. Y en esta hora el Señor se está levantando para pelear por ti, querido hermano, y por ti, querida hermana. No desmaye, no caiga tu semblante, continúe de frente esperando la victoria. La victoria llegará a tu vida, bendito sea Dios. No desmaye por causa de lo que está mirando tus ojos. Por fe continúe caminando, por fe continúe sirviendo al Señor. La victoria es tuya, bendito sea Dios de la gloria. David dijo: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Pregunta: ¿de quién? ¿De él quién? Del filisteo. No era ni del pueblo filisteo en sí, era de uno nada más. Y en esta hora, por la palabra, en esta hora manda el Señor su consejo santo para la iglesia, para cada hermano y para cada hermana. El adversario será derribado por la palabra, si es que está luchando fuertemente contra tu vida. Bendito sea Dios del cielo. No te deja crecer, no te deja prosperar, no te deja sentir. Bendito sea el Dios de la gloria. En esta hora el Señor manda la palabra. Ya el Señor está determinando desde la gloria eterna. Está el adversario ya vencido. Bendito sea Dios. En temas, hermanos, que muchas veces nosotros decimos, o bien escuchamos: hermano, usted podría orar
por mi familia. Usted podría orar por mi hijo. Usted podría orar. Y volvemos al mismo tema. Y siempre lo hablamos, hermanos. Porque para nosotros los temas de matrimonio son muy importantes. Un matrimonio consolidado, un matrimonio unido, un matrimonio consagrado, un matrimonio en el temor de Dios nos da hijos temerosos de Dios. Gloria a Dios. Un matrimonio donde el hermano y la hermana estén en el mismo sentir, oran siempre, están leyendo las Sagradas Escrituras, participan del santo culto en familia. Bendito sea el Dios de la gloria. ¿Cómo cree que esos hijos están creciendo si están viendo a papi y a mami firmes, alabando y glorificando al Señor? Escuchan la palabra del Señor y cuando se dan cuenta están diciendo gloria a Dios. ¿No es importante esto, querido hermano y querida hermana? Como es importante la juventud en nuestro medio, los niños que se están formando para ser la iglesia del mañana. Bendito Dios. Aleluya. En tiempos sumamente difíciles, donde muchos se están desmayando por la forma en la que el adversario está trabajando. Los hermanos pidiendo victoria, pidiendo que el Señor liberte, que el Señor haga alguna obra, y el gigante cada vez más posesionándose y entrando y abarcando todo, diciendo no va a poder. Pues en esta hora aparece el Señor con su palabra gloriosa diciendo sí se puede. No desmaye, espere, querido hermano y querida hermana, que en el tenebroso campo de batalla está el Señor peleando por ti. Bendito sea Dios. Cuando David habló esto para el pueblo de Israel y por supuesto para Saúl hizo lo suyo, quiso vestirlo, lo preparó para que fuera a pelear contra el filisteo, y entonces volvimos al mismo tema, no pudo hacerlo. Entonces David le manifiesta al rey Saúl qué fue lo que hizo él antes de estar en el campo de batalla. ¿Cómo agarró el oso? ¿Cómo agarró el león? Era una fuerza que tenía, hermanos, pero tan pequeñito. ¿En dónde radica nuestra fuerza, querido hermano y querida hermana? Querida hermana que está participando del culto, ¿en dónde radica nuestra fuerza? Hermana, ¿dónde radica tu fuerza? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está? Aleluya. ¿Por qué tú no caes de esta gracia? Porque aunque esté triste, aunque esté llorando, siempre tiene un gloria para Dios. ¿Dónde radica esa fuerza? En temas del gimnasio, en temas de alzar pesas, ¿qué sería? Los cereales, la alimentación material. ¿Dónde radica la fuerza tuya? Capacidad de la mente, de la inteligencia, raciocinio humano. ¿Dónde radica la fuerza para haber pasado tantas luchas, tantas aflicciones, haber enfrentado a tantos, pero a tantos Goliat que se te han puesto en el camino para destruirte, para desgraciar tu vida, para que pierdas la gracia del Hijo de Dios? ¿A dónde radica tu fuerza? Para estar en la comunión y para mantenerse en la santidad, en la consagración, y para poder sentir, casi mancho mi vestidura, casi mi ropa es rasgada, totalmente, casi, pero no pudo. ¿Dónde radica la fuerza? En la palabra, en Cristo. Bendito sea Dios. Aquí está el secreto, en la fuerza divina, no es en la fuerza física. Que el Señor dé fuerza a la iglesia para continuar luchando contra el adversario, contra el león de este mundo que está procurando devorar a todo aquel y a toda aquella que está haciendo la voluntad de Dios y hará a partir de ahora la voluntad de Dios. ¿Dónde radica tu fuerza? En la palabra de Dios que guardo en mi corazón y vivo. Si no es así, querido hermano y querida hermana, el adversario te achica, te apaga completamente, te intimida. Y lo que Goliat dijo fueron maldiciones que David no creyó, que David no recibió, porque no estaba creyendo en hombres. Él sabía quién estaba en él. ¿Sabe, querido hermano y querida hermana, quién está contigo? Sí, el Señor. ¿Tú lo sientes? Sí.
¿O no lo sientes? Porque el tema nuestro no es un tema, es un tema totalmente espiritual. Nosotros tenemos que sentir al Señor aquí adentro. Y día a día nosotros en tierras gigantes estamos derribando y haciendo caer. Y cae por aquí y cae por allá. Porque adelante nuestro va el poderoso gigante de la gloria. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están en este momento sin poderse levantar? ¿Y cuántos fueron derribados ya? ¿Dónde radica el poder de tu fuerza, hija? ¿Dónde está el poder de tu fuerza? ¿Dónde está? ¿Dónde, hija? ¿Dónde está el poder de tu fuerza? ¿Dónde? ¿Dónde, hermana? ¿Dónde radica tu fuerza? ¿Dónde? El coraje. Voy, pero ¿qué es este pequeño que viene ahí en el combate? ¿Por qué? De que menos pensé, de que menos... Él, pero ¿cómo es posible? Él que no tiene estudio, el campesino, el que trabaja así, limpiando jardines. Sí, el que barre pisos, el que limpia, sí, aquel hermano que no se ignora, que no tiene esto, que no tiene lo otro, aquel de que menos pensé, apareció, bendito sea Dios de la gloria, el Señor, en la vida de algún hermano, de alguna hermana, de que menos imaginó, bendito sea Dios, y Dios usó. Gloria a Dios. De aquí en esta hora por la palabra saldrán muchos revestidos por el poder de Dios para ir al combate. Y para ir al combate y para vencer. Bendito sea Dios de la gloria. El combate es muy fuerte. Esta lucha es una lucha completamente espiritual. Mas el Señor manda la palabra. Con el poder de la palabra nosotros vamos a vencer. Y vamos a cantar el himno a la victoria. Bendito sea Dios. Cuando aquel gigante empezó a hablar y a proferir maldiciones, David no creyó ni le aceptó nada. Habló primeramente Goliat. Goliat vino al frente. David no salió huyendo, porque los hijos de Dios no huyen, enfrentan. Y en esta hora el Señor manda la palabra para el beneficio, para orientación de algún hermano, de alguna hermana. No huya, enfrente en el nombre del Señor Jesús. El Señor irá al frente tuyo. David se quitó toda la ropa que le puso Saúl, tomó su callado, bendito sea Dios, tenía en su bolsa, bueno, su bolsa estaba vacía, dice la palabra que después de la conversación que tuvo, tomó las piedras, echó en su bolsa, cogió la onda, y él sabía quién es este incircunciso que ha provocado a los escuadrones de Israel. ¿Quién es? Que yo no sabía. ¿Quién es? Por supuesto que le dijeron, y él lo vio. Sí, no es posible. Ninguno de estos pudo. No pudo Saúl, no pudo Elías mi hermano, no pudo no pudo. Pues no puede, el Señor sí puede. Bendito sea Dios. Entonces entró en el campo de batalla. Bendito sea Dios, sin miedo. Él sabía que el Señor le acompañaba. Cuando salga, querido hermano y querida hermana, en misión de la obra de Dios, cuando salga de tu casa, que el Señor salga contigo y que lo sienta. Salió David al campo de batalla, y salió también el paladín de la injusticia a querer hacer lo mismo que había hecho con otros. Pensó, haré lo mismo. Y aquel día Goliat recibiría una sentencia, y hasta ahí llegaría. ¿Soy yo perro para que vengas con palos?, dijo Goliat. ¿Por qué? Porque venía con su callado. El oficio que tenía David era cuidar ovejas, era pastor de ovejas. Y aquello lo tenía como una señal. Vamos, voy a defender lo que es de mi padre. Bienaventurado es el hermano y bienaventurada la hermana que defiende lo que es justo y defiende lo que es de la gloria. Santo es el Señor de los cielos. El gigante vino, David vino también, y cara a cara, uno aquí y otro aquí. El gigante hablando así, y David mirando y sabiendo, hasta hoy llegas. Dios me dará victoria. Y el adversario habló primero para intimidar, para achicar, para generar baja autoestima, porque a veces con palabras la gente ya creyó. Y al adversario no se le cree. Ya sabía David lo que tenía aquí en su corazón. Haré lo mismo que hizo con el león y con el oso. Todos esos espectadores que están ahí, incluyendo a Saúl, se van a dar cuenta que este hombre provocó los escuadrones de Jehová de los ejércitos.
Uy, el celo por tu casa me consume. Uy, Señor. David no era de los que miraba y salía huyendo. Por si no es a mí, no me interesa, sálvese quien pueda. Él amaba a su pueblo, amaba a su familia, amaba a su parentela. Y el celo estaba en él. Sabía quién estaba sirviendo. Querido hermano y querida hermana, hijo de Dios, hija de Dios, joven de Dios, continúe sirviendo al Señor. Sirva al Señor, que el Señor está contigo. Haga las cosas para agradar a Dios, que el Señor siempre te estará dando un respaldo, siempre te estará apoyando, siempre estará contigo y siempre te estará demostrando: yo soy tu Dios. Gloria a Dios. Para terminar con la palabra, porque es una palabra preciosa, claro que es un capítulo larguísimo. En el combate, Goliat se presenta. ¿Soy yo acaso perro para que vengas con palos? Mire que te voy a hacer así, te voy a hacer así. Habló después de aquella maldición que salió de la boca del gigante Goliat. Habló David: hoy Dios te entregará a mis manos. Santo Dios. Aleluya. La palabra que salió profética se va a cumplir. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y sabe qué? No solamente tú estarás aquí en mi mano, sino todos los filisteos también. Sí. Pasa el cielo y la tierra, mas la palabra de Dios no pasa jamás. Dios cumple. Y en el campo de batalla se viene Goliat de frente, con su jabalina aquí, con su espada y esto y lo otro. Y David se mete la mano en el saco pastoril. Por eso, querido hermano y querida hermana, esté preparado en el campo de batalla, que el adversario no te tome desarmado, siempre preparado. Tú no sabes en qué momento vas a enfrentar al adversario, enemigo de tu alma. David lo miró venir, por supuesto que no podía fallar, sabía que no iba a fallar. Agarró la piedra, la sacó de su saco, la puso en la onda. No importa cuántas vueltas, una, no importa, la piedra no va a fallar. O sea, la palabra no va a fallar. Gloria a Dios. Aleluya. El hombre venía y David iba al encuentro, pero iba también en la dirección de una piedra, directo. ¿A dónde, querido hermano y querida hermana? A la cabeza de aquel que tenía pensamientos de aniquilamiento, de tristeza, pensamientos destructivos, pensamientos de homicida, pensamientos destructivos, directo a la cabeza del adversario. David lanzó la piedra, la onda. Goliat cayó. Y el pueblo de Israel, Saúl y el mismo Eliab, que dijo: que al campo de batalla has venido a ver. No llegó a ver, llegó a pelear. Bendito sea el Dios de la gloria. Y después, ¡pac!, David hizo lo que le había dicho: tu cabeza estará en mis manos. Y después, los filisteos que llegaron al combate a tener una victoria, no obtuvieron victoria, obtuvieron una gran derrota, porque los filisteos cayeron por el poder de la palabra de Dios. De manera, querido hermano y querida hermana, que en este combate en el que nos encontramos, en este mundo, porque el adversario está combatiendo de miles de formas, y en el combate en el que tú te encuentras, ármate de la palabra de Dios, toma el coraje y ponte en el campo de batalla. Tú tendrás coraje suficiente para enviar la palabra sobre el adversario, y el adversario no resiste la palabra, y por la palabra será derribado en el nombre del Señor Jesús, y tú saldrás airoso. Por ventura, David después se perdió y nunca más volvió a ver a su padre Isaí, y no vio más a su familia. David volvió, bendito sea el Señor de la gloria, por cierto, por un tiempo, a seguir su trabajo de pastor, mas volvió con un testimonio más para contar, que cuando volvamos a los cultos presenciales tengamos muchos testimonios que contar y podamos glorificar la palabra de Dios.
Santo es el Señor de la gloria. Que tengamos que contar obras que engrandezcan al Señor, obras en donde podamos sentir que nosotros crecimos más por el poder de la palabra. Porque esa es la idea, crecer más en la presencia de Dios, crecer más en el poder de la fuerza divina, en la fuerza del Señor. ¿No es esta la idea? Crecer en la palabra, crecer en la fuerza de Dios. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Porque si no fuera así, el paladín de la injusticia, el Goliat de este mundo, bendito sea el Dios de la gloria, por supuesto vendrá y arrasará con todo, destruirá, y al final de la gloria la persona no tendrá un cántico de victoria, sino también un cántico de derrota. Muy difícil la palabra, hermanos. David venció a Goliat. Hasta los niños lo han recitado en los cultos. ¿Cuántas veces? El gigante Goliat y el pequeño David. ¿Con qué venció David a Goliat? Los niños responden a una sola voz, con una onda. ¿Cómo se llamó el que venció al gigante Goliat? David. ¿Cuántos David habrán en este momento participando del santo culto? Y solo Dios sabe qué tendrán que enfrentar mañana, miércoles. ¿Y qué tendrán que enfrentar antes que termine el año 2021? Que al final lleguemos al año 2021, que lleguemos al 2022 y así por delante hasta que aparezca Cristo en nubes de gloria. En tanto que esto no suceda, nosotros seguiremos venciendo a nuestro enemigo que furioso está contra la obra santa de Dios, contra todo aquel y toda aquella que quiera hacer la voluntad de Dios. Nos vamos a fortalecer en la fuerza divina del Señor. Y a todo, querido hermano y querida hermana, para terminar con la palabra, todo aquello que sea pecado, todo aquello que no esté cierto, todo aquello que entristezca, todo aquello que no esté acorde a la palabra de Dios, todo aquello que Dios no esté aprobando, que no sea derecho, que sea al amparo de las tinieblas, al amparo de una desobediencia, al amparo de alguna situación que en lugar de alegría da tristeza, bendito sea el Dios de la gloria, que nosotros podamos tener la fuerza de Dios para decirle no al enemigo. Gloria a Dios, sí, Señor. Tenía la fuerza la hermana y el hermano de poder decirle no a aquello que Dios está abominando o que Dios no está aprobando o que Dios ya te está diciendo no está cierto, no está cierto, no está cierto, no está bien lo que estás haciendo, no es correcto, no me he agradado de eso, no lo he aprobado, bendito sea Dios. Tendrías la fuerza para decirle al adversario o aquellas situaciones de la carne que están impulsando para que haga algo que no está cierto. Podría tomar fuerza divina para decir hasta aquí llega el enemigo porque el Señor me reviste con su presencia. Gloria a Dios. Dios no manda la palabra en vano, y esta partecita que Dios está mandando ahorita permita que llegue al corazón, a lo más profundo del hermano y lo más profundo de la hermana, porque piense, querido hermano, crea, querido hermano y querida hermana, que el gigante que está combatiendo contra la obra de Dios, que combate contra el matrimonio, contra el joven, contra todos, bendito sea Dios, no crea que anda con tremenda barba y tremendas cejas y todo despeinado. No, trabaja de muchas maneras, hasta con apariencia, bendito sea Dios, de semblante de hombre de paz y mujer de paz y de piedad, pero en el fondo es el corazón de Goliat, el paladín de la injusticia. Aparta a los caminos y hace perecer a muchos. Cuando hablamos de perecer, es que en la parte espiritual derribó a muchos. Y ya, para terminar, ya no canta, ya no ora, ya no sirve a Dios, guarda tristeza en su corazón, tiene una fuerte amargura en el alma, tiene la condición de no perdonar y no sabe pedir perdón. Eliab se enfureció, que ha venido a ver aquí, que yo conozco tu corazón, y no estaba conociendo nada, estaba hablando de su corazón. Y David oyó, pero no le puso atención, porque sabía para qué había llegado ahí, para defender no lo que era de él,
sino a su pueblo. Y por supuesto, para después poder decir, un gigante más logré derribar. Aleluya. Dios sea siempre alabado.